canal, porque se vienen grandes cosas. No sé cómo se vienen grandes cosas. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos un día más a este hermoso canal. Soy Nightdixon y hoy hablaremos sobre la posibilidad de que StarCraft by Stax pueda estar en Karmaland. Yo sé que este tema es bastante repetitivo, pero han sucedido cosas en este lapsus de tiempo bastante importantes y que en este video voy a mencionar. Una que ya saben muchísimo ustedes es que la rivalidad que pensábamos que tenían algunos compañeros de Wilrex con Stax no existe. Casi prácticamente son conocidos, hasta podría decirse amigos todos juntos. Incluyendo a Lolito, incluyendo a Fargan, incluyendo a Rubius, incluyendo a Lexby. Porque con ellos ha estado grabando pues tal siquiera un vídeo. Otro dato curioso que muchas personas resaltaron es que Vegeta 777 o el 37 como quieras decirle sigue Stax. Es bastante curioso, ya que como saben Vegeta tiene una preferencia o siente más a su amigo de toda la vida de compañía, Willy Rex. Y creímos que esto iba a distanciar pues a Vegeta o a todo el grupo de Vegeta con Stax, lo cual no parece tanto así. Como sabemos o como nos intenta decir todo el mundo, parece ser que el problema se originó por Cristina, o es lo que a boca todo el mundo dice actualmente la novia de Willy Rex. Desde ese momento un montón de tweets, palabras, cosas más que todo que se tuitearon y el misterio que hubo hizo que estas personas pues se separara justamente antes de terminar Karmaland 3. Como sabemos, Willy Rex salió justo antes de acabar los últimos capítulos de Karmaland 3. Vegeta y Stax fueron los últimos en terminar la serie. ¿Qué opinas acerca de todo esto? ¿Quieres que Stax vuelva y que todo el grupo de Old School vuelva a estar juntos en Karmaland 4? ¿O cuál sería tu posición acerca de todo este tema? Como sabemos, yo lo único que hago es informarte lo que me entero o lo que llego a saber o lo que tú me llegas a contar. Soy Nightdixon y antes de irme te recomiendo que veas a mis dos canales secundarios, entre comillas, y pues eches un ojo a estos videos que estoy intentando hacer. También no voy a descuidar este canal y muchas gracias a todos los 10.000 suscriptores que tengo, que están subiendo poco a poco. Se agradece un montón, yo realmente me estoy sumamente agradecido por esto. Y si puedes dejar tu like en símbolo de que pues que no solamente te gusta Minecraft, sino que también te gusta todo el contenido que tenga que ver con Karmaland. Un besito para todos, nos vemos en un gran posible nuevo vídeo, directo, intento hacer directo también en Facebook. Y ahora sí me callo y bye bye. Toman y se arrebatan, tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se alborotan, tengo todo lo que quiere la guacha, fuman, toman y se arrebatan, tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se alborotan. Yo no soy jungle, pero cada